Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Ezra Chabot y esto es Dinero y Poder. El día de ayer, el Partido Acción Nacional presentó su propuesta de reforma energética ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. El Partido de la Revolución Democrática la califica como una exageración, en especial la modificación a la Constitución para permitir que el Estado entregue concesiones a particulares para la explotación de hidrocarburos y la generación de energía eléctrica. Nos acompaña en el estudio de Dinero y Poder Silvano Aureoles, coordinador del PRD en la Cámara de Diputados. Silvano, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Mauricio González Macario Esquetino, buenas noches. Bueno, pues ahí está ya la reforma energética, la propuesta de Acción Nacional. La semana que entra se sabrá la propuesta que viene de la Presidencia de la República, el PRI. La izquierda dice sí, pero no. Le preocupan modificaciones constitucionales. Creen que Pemex y pues la propia Comisión Federal de Electricidad pueden sobrevivir sin la necesidad de presencia de capitales privados. ¿Qué van a presentar? A ver, primero, muchas gracias, con el gusto de saludarlos. No decimos que sí, pero no, al contrario, decimos que sí. Y estamos convencidos de que el petróleo debe de seguir siendo una palanca del desarrollo, que es urgente modernizar petróleos mexicanos, pero que no se requiere reformar la Constitución en lo que tiene que ver con la potestad, la soberanía de la nación sobre los hidrocarburos, es decir, en términos generales. De tal manera que la propuesta que nosotros hemos delineado, porque hasta ahora veníamos discutiendo en el aire, el gobierno y el PRI no habían presentado su propuesta. El PAN rebasó por la derecha presentando una propuesta que la siento más como una provocación que una posibilidad real de que esto suceda, porque yo creo que el mismo gobierno, el PRI, sectores importantes del PRI, no estarían en la lógica de una reforma de esa naturaleza. Ahora, nosotros precisamos, Mauricio, Macario, desde hace algunos meses, una plataforma básica de la cual podríamos partir para una modernización de Pemex. 8 ejes que presentó el ingeniero Cárdenas, que se desdobla en 12 reformas a instrumentos legales, más una iniciativa de ley para el caso de los llamados excedentes del petróleo. ¿Por qué hacemos esto? Porque consideramos que es posible modernizar la empresa sin tener que reformar particularmente el artículo 27 de la Constitución. Digo, te contesto, hay muchos elementos, pero respondiendo simplemente, sí tenemos una propuesta que, por cierto, entiendo, han anunciado que el 7 de agosto en la permanente del PRI o el gobierno va a presentar su iniciativa. No la conocemos, queremos conocerla y nosotros estaremos presentando en las siguientes semanas porque tenemos un 90% de avance en los detalles del paquete de iniciativas que estaremos presentando nuestra propuesta. La idea de que basta con un arreglo fiscal para que Pemex funcione es una idea que viene de tiempo atrás. Y que sin embargo no parece que se pueda defender mucho con los números, a pesar de la creencia general de que el gobierno saquea a Pemex, lo que le cobra el gobierno federal a Pemex por la extracción de petróleo no está lejos de lo que se cobra en otras partes del mundo. Por ejemplo, Noruega le cobra más a su empresa de lo que el gobierno federal le cobra a Pemex. El problema de Pemex es que en todo el resto de la producción es profundamente ineficiente, y entonces parece como si le quitara demasiado. Entonces a mí sí me preocupa que se queden en esta única idea porque no es tan claro que se pueda resolver el asunto fiscal muy fácilmente y porque México sigue siendo el único país en el mundo en donde no hay la posibilidad de que haya contratos y concesiones a otras empresas. Si eso fuera muy bueno, pues yo me imagino que habría otros países que lo harían. Pero somos los únicos y eso a mí sí me parece un poco preocupante. Somos los únicos e importamos la mitad de las gasolinas, el 40% del gas, el 37% de la electricidad lo producen privados. Entonces como que me parece que convendría pensar en la posibilidad de que en el 27 constitucional se mantuviera la propiedad del petróleo en la nación, como bien dice, pero el otro pedacito que tienen donde dice no habrá contratos y concesiones es el que creo que podría modificarse. ¿Ustedes no ven esta posibilidad? A ver, primero te diría que efectivamente las empresas en el mundo que tienen que ver con el petróleo, muchas de ellas tienen esquemas distintos, pero Pemex ha sufrido por décadas no solamente la ineficiencia y el crecimiento desmedido de la burocracia y las fugas, la corrupción, los privilegios del sindicato, los altos ejecutivos, etcétera, etcétera,
sino que también, evidentemente, ha habido un exceso de cobros por adelantado de Hacienda. Entonces, nosotros creemos que modificar el régimen fiscal, darle la autonomía presupuestal, darle la autonomía de gestión, entre otros de los ejes, podría ser el punto de partida para un proceso gradual en donde Petróleos Mexicanos se convierta en esa empresa competitiva, rentable, que todos queremos y que siga siendo palanca del desarrollo nacional. Ahora, que la iniciativa privada participe, por supuesto, ya participa en muchas de las áreas. Sí, reconocemos que hay algunas contradicciones y que seguramente habrá que revisarlas. Ejemplo, el caso del transporte del petróleo crudo. Se puede hacer por carretera, en pipas, en carrotanque, pero no se puede hacer por ductos porque hay una limitante en la Constitución. Claro que eso lo reconocemos y otras cosas más. ¿En qué no estamos de acuerdo? Justamente en las concesiones, porque si tú revisas la propuesta del PAN, se va al extremo de decir, como si fueran minas, ahí te va la concesión, paga tus regalías y haz tú lo que quieras con lo que encuentres en el subsuelo. Consideramos que eso es altamente riesgoso. Ahora, la pregunta que nos hacemos nosotros, ¿es realmente verdad que reformando el 27 va a cambiar de la noche a la mañana y Pemex va a ser rentable y va a ser otra cosa? Yo te diría difícilmente, porque incluso Hacienda, que es quien realmente determina las políticas fiscales en Pemex y le maneja los recursos y decide por la empresa, no acepta que sea un proceso de inmediato. Ellos plantean un proceso paulatino. Pero por la ¿por qué creerían ustedes que el cambio de régimen fiscal sí va a modificar a Pemex y las concesiones no? Yo no lo entiendo así. Yo pensaría que las dos cosas son muy importantes para que la industria pueda mejorar. Ahora, te explico un poco. ¿Por qué consideramos que este es un elemento importante? No el único, pero sí un elemento importante. Porque hoy cada peso del gasto público, Pemex le aporta 40 centavos. El fisco, Hacienda, se queda con más del 80% de los ingresos de las utilidades. De tal manera que si liberas a la empresa de estas ataduras y de seguir siendo la caja de al lado que le resuelve los problemas principales de gasto al gobierno, pues consideramos que puede haber un cambio sustancial en los procesos y en los rendimientos de la empresa, pero además permitirle que crezca y que compita como cualquier empresa en el mundo. A ver, tú dices en otras partes del mundo, sí, de los más cercanos conocemos el caso de Colombia, que tanto le paga al fisco, cuánto se queda el gobierno, pero hay, paralelamente está, por ejemplo, ellos tienen la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que cumple una función importante desde el Estado para generar las condiciones de competitividad de la empresa. Desde luego, Colombia tiene otras condiciones, el mismo caso de Brasil o el caso de Cuba mismo o Noruega, que es un poco lo que ha tomado. Lo que es llamativo es que son todos menos México. Sí, eso es lo llamativo, ¿no? Es correcto, pero que además sí estamos en una ruta complicada porque nuestro vecino y principal consumidor del petróleo en pocos años será autosuficiente en materia energética, etcétera, etcétera. De tal manera que sí estamos conscientes, Macario, de que se requiere modernizar la empresa y permitirle que se desarrolle y compita. Lo que nosotros consideramos, porque además corresponde, obedece también a una demanda ciudadana. A ver, cerca del 60% de la población, y seguramente por falta de información y por lo que queramos aducir, está en contra de privatizar el petróleo. Es más, de que se reforme la Constitución, concretamente. Casi el 80%, 70%, para no exagerar, está en contra de privatizarlo. Y en los hechos, una concesión es privatizar los hidrocarburos. Del otro coincido totalmente contigo. Yo quisiera tocar dos puntos, diputado Aureoles. Uno es, en estos días usted hizo una declaración diciendo que la reforma o el proyecto de reforma que presentó el PAN le parecía exagerado y le parecía que no responde a las expectativas de la población. Yo creo que sería muy útil para el auditorio entender cuáles serían los 3 puntos en donde es más exagerada esta iniciativa del PAN y realmente cuáles son los efectos negativos, digamos, de estas exageraciones, porque lo acabo de escuchar que decía usted, bueno, es que invitar al capital privado a que participe más en el sector energético es riesgoso. No, claro, todos los negocios son riesgosos,
toda la actividad en los sectores productivos es riesgosa. O sea, a mí me parece que ese, le soy sincero, no es un argumento, me parece un argumento demasiado general. Yo creo que deberíamos de poner la discusión tal vez en un plano más específico para ver dónde están las diferencias. Mira, son varios los elementos. Partía yo de uno que lo ponía como ejemplo, de las concesiones al puro estilo de una concesión minera, entre otras cosas, que digamos para nosotros es el punto álgido de la propuesta del PAN, porque pues es parte del conflicto que se tuvo en el 38 y no me extraña del PAN que lo presente, pues ellos tienen sus razones, sus motivaciones, pero además creo que incluso también es una estrategia coyuntural del propio Partido Acción Nacional que le está hablando más a sus galerías que exactamente que corresponda con una demanda nacional. Ellos lo saben, que eso es una postura extrema. En el caso de la participación del capital privado, que es otra de las cosas que se plantea en la propuesta del PAN en todos los procesos, lo que yo respondo y nosotros hemos precisado, participa ya el capital privado. Y no nos oponemos a que participe el capital privado. Donde nosotros recogemos esta inquietud general es no le entreguemos las concesiones a los particulares de la explotación del petróleo, porque incluso los contratos incentivados ya están. O sea, pero ¿dónde están los riesgos ahí? O sea, ¿qué riesgo le ven ustedes ahí en entregar un contrato, hacerlo más fácil, ¿no? De que concurra el capital privado, pero con el objetivo de producir más. No es que vengan a extraernos la renta petrolera, es que vengan a incrementarnos la renta petrolera. Bueno, así se puede entender. Que nosotros identificamos, y por razones históricas, es entregarle un recurso que hoy establece la Constitución, que es propiedad de la nación, que son los hidrocarburos, pero que son... La Constitución no se modificaría en eso, siguen siendo propiedad. La diferencia es quién lo saca y a todos les cobras lo mismo. Digo, por eso decía yo, lo que le cobramos a Pemex no es tanto, se lo podríamos cobrar también a una empresa privada y no pasa nada. Y tendríamos mucho más petróleo. A ver, en esa, quién sabe. Esa es una hipótesis. Bueno, probablemente es posible. Hay riesgos, pero en todas las actividades hay riesgos. Evidentemente, en todas las posibilidades, en todas las actividades hay riesgos. Pero que planteo ante esa propuesta del PAN, es más, no nos cerramos a discutirla, pero en esa parte de la reforma a la Constitución, para entregar las concesiones, hay mucha resistencia a nuestro lado. En los otros rubros, te digo, unos ya están participando en muchas áreas de petróleos mexicanos, que incluso a través de los contratos incentivos que han sido muy cuestionados, porque se le buscó alguna rendija jurídica, el propio Consejo de Administración, y hay muchas empresas con contratos incentivados. Entonces, no nos cerramos a discutirla. Ahora, lo que nosotros queremos realmente conocer, pues es la propuesta del gobierno, porque yo no sé si el gobierno está contento, o el propio PRI, con la propuesta del PAN. Pero nosotros queremos conocer la propuesta del gobierno, que va a ser, digamos, el eje central de la discusión por obvias razones, y sobre eso, sin ningún tabú y sin ninguna cerrazón, entrarle a la discusión. Silvano, esto entraría dentro del llamado Pacto por México, en donde hasta ahora los sectores de diputados, senadores, representantes estaban fuera, ahora ya los metieron al asunto del pacto. Primero reforma política, luego reforma energética, y ahora con ustedes, porque antes no estaban. A ver, el tema de la reforma energética es parte de los acuerdos establecidos en el pacto. Como está la reforma hacendaria, como están otras. También está en el pacto la reforma política. Se aceleraron las cosas, los tiempos, a raíz de los resultados del 7 de julio, esa es la realidad. Creemos que, si bien es fundamental reactivar la economía, generar empleos, atender las demandas sociales, que por cierto las cifras dicen que crecieron los pobres, urge generar riqueza para poder atender estas demandas, pero que también es necesario avanzar en la reforma política, sobre todo en el tema electoral, porque si no le damos estabilidad política al país, pues lo otro va a tener severas dificultades para avanzar. Particularmente, va dirigido a poder cerrarle el paso a este fortalecimiento de los cacicazgos locales, estatales, que pareciera ser que ahí no pasa nada, aunque en el ámbito federal hayamos avanzado con mucho más, pero que en los estados sigue siendo un problema mayúsculo. Entonces, por eso se plantea, y creo que el gobierno está de acuerdo, por lo menos, y el PRI, así lo vimos en el comunicado de antier,
culminemos la reforma política electoral. Es decir, tampoco nos estamos metiendo en el otro tema. Es únicamente el tema de reforma político electoral y en eso nosotros planteamos la reforma al distrito, en el caso del Distrito Federal, que esa no está terminada la discusión, pero que se abra y se empiece a procesar. Silvano Aureoles, coordinador de los diputados perredistas, muchísimas gracias por estar. Al contrario, gracias a ustedes, con mucho gusto. Vámonos a una pausa, esto es Dinero y Poder. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, dio a conocer la medición de pobreza en México. Los mexicanos pobres alcanzaron los 53.300.000 en 2012 desde 52.800.000 de 2010. Pobreza extrema se reduce. En 2012 había 11.500.000 en comparación con los 13 millones de 2010. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder el maestro Ricardo Aparicio Jiménez, director de análisis de la pobreza del Coneval. Ricardo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Serra. A ver, el planteamiento original y la primera lámina que ahí tenemos es un aumento del número de pobres en el país en el periodo 2010-2012. ¿Qué pasó? Lo que sucedió fue que hubo una contención en el porcentaje de personas pobres, pero debido al crecimiento de la población, que además fue mayor que el que habíamos esperado, hubo este aumento de 500,000 personas en pobreza. Son 52.8 contra 53.3 números brutos. En la segunda... Pero perdón, si me permites, sí, antes de que se quite esta gráfica, pero Ricardo, yo ahí tengo una observación que me gustaría tu opinión. Es cierto, es indudable, y eso ha ganado una enorme respetabilidad las cifras del Coneval por sus metodologías y la seriedad con la que hace sus cálculos, de que aumentó en 500,000 el número de pobres. Pero la población creció entre el 2010 y 2012. Entonces, si uno ve el número de no pobres, esos crecieron en 2.3 millones de personas. A ver, pero el número de no pobres quiere decir pobres que eran pobres y dejaron de serlo. No, quiere decir, no. Quiere decir, ahorita claro, quiere decir la población que no está en condiciones de pobreza. No quiere decir que los que eran pobres salieron de la pobreza, nada más quiere decir que hay más mexicanos hoy, en 2012, porque es la medición, que no están en condición de pobreza de los que estaban en 2010 y el incremento es superior a los que no se reportan como mayor número de pobres. Y eso es muy importante, ya tendremos oportunidad de platicarlo, porque tiene que ver con cuáles son los instrumentos para sacar o para reducir la pobreza en términos relativos en el país y eventualmente en términos absolutos. Tu punto es muy importante porque lo que nos estás comentando básicamente se traduce en que a pesar de ese incremento de 500,000 personas en pobreza, el incremento de personas no pobres fue mayor, Así es. de más de 2 millones de personas. De hecho, para ponerlo en números más fáciles de imaginar para el público, de cada 5 personas nuevas de 2010 a 2012, solo una es pobre y 4 no lo son. Es decir, medido de esa forma, de 2010 a 2012, los nuevos mexicanos, el 80% no es pobre. Es una medición, digo, eso significa que las cosas no están tan mal. Ahora, si ve uno de cualquier manera porcentaje o número de pobres, la neta lo que tenemos es estancamiento. Es decir, realmente casi ni nos movemos, ¿no? Ahora, en el caso, de pobreza extrema, ahí también tenemos lo que sería una disminución muy sensible, que ahí sí directamente afecta específicamente. Ahí entra esta segunda gráfica en donde vemos pues una disminución de 13 millones a 11.5 de 2010 a 2012. Esto estaría ligado, Ricardo, a una acción eficaz de los programas de asistencia social. Yo creo que son dos razones que pueden ayudarnos a explicar este cambio. Por un lado, es que el ingreso tan precario de esta población en pobreza extrema no se deterioró entre 2010 y 2012 y por supuesto el énfasis que se ha tenido en la acción de la administración pública de los 3 órdenes de gobierno para enfatizar las acciones a la población más necesitada y que se está traduciendo en las cifras que estamos observando. Esto implica que programas como Oportunidades han funcionado, pero que aparece otro fenómeno que es el de pobreza urbana, que es aquel que es bastante difícil de combatir. Ese es un punto que era una de las cosas que queríamos comentar, porque
tenemos que la pobreza rural es de 60%. 6 de cada personas que habitan en el campo son pobres, versus 4 de cada 10 en las zonas rurales. Sin embargo, en la actualidad, 2 de cada 3 personas en el país habitan en las zonas urbanas. Entonces, el problema de la pobreza urbana, que no ha bajado suficientemente, es un tema que será objeto de las políticas públicas y deberá hacerlo en los siguientes años, a nuestro modo de ver. Sí, es muy interesante que cuando ve uno la pobreza por entidad federativa, creció en lugares que uno no esperaría, Distrito Federal, Nuevo León, Jalisco, Estado de México, que son las economías más grandes del país y son las que tienen un crecimiento mayor en pobreza porque son urbanas. Entonces sí hay este crecimiento en pobreza urbana, que es bien importante estudiarlo porque todo lo que sabemos de pobreza en México casi se concentró en pobreza rural y entonces tenemos un montón de cosas para lo rural y para lo urbano no lo entendemos bien, por eso qué bueno que lo tenemos ahora la medición para que se haga énfasis en esto, ¿no? Yo creo que sin duda los programas gubernamentales para abatir la pobreza en mayor o menor medida han funcionado y se están perfeccionando. Pero lo que vemos también, y yo ahí quisiera la opinión de Coneval, es en este periodo 2010-2012 la economía, el Producto Interno Bruto crece 3.9% en promedio. O sea, casi un punto por encima del estándar que es 3%. En este país el crecimiento estándar es ese. ¿Qué vínculo podríamos establecer o han hecho algunos estudios, Ricardo, donde se demuestre la relación entre mayor crecimiento económico y abatimiento de pobreza? ¿Es algo que ustedes han estudiado y qué han encontrado ahí? Sí, en general, cada vez que hay mayor crecimiento económico, en particular crecimiento por arriba de la dinámica poblacional, uno encuentra una fuerte correlación, una fuerte asociación con la disminución de la pobreza. Aquí en este caso no fue tan fuerte porque también los precios de los alimentos estuvieron por arriba de la inflación general y eso afectó en particular a la población. Una pregunta hipotética, es hipotética, claro. Si la inflación de los alimentos no hubiera sido el doble de la inflación promedio, ¿qué hubiera pasado con la pobreza, con este crecimiento económico que se dio en los últimos 2 años? Hubiera habido un descenso de la pobreza, no solo en términos de que no hubiera habido un aumento de personas, sino que hubiera disminuido el porcentaje de personas en pobreza. Sí. Una de las grandes cosas nuevas que tenemos en Coneval, bueno, nuevas de hace poquito tiempo, es esta medición multidimensional de la pobreza, que permite ver distintas cosas, no nada más el ingreso como estamos acostumbrados. Tenemos una gráfica que ahorita aparecerá donde están las distintas dimensiones y cómo se modificaron. Y una cosa para mí muy interesante es que de las 6 dimensiones, solo en una empeoramos, que es la terrible, ¿no? La más grande que se ve ahí, la tercera, que es el problema de la seguridad social, en donde pasamos de 68 a 72 casi, o 71 millones de mexicanos sin seguridad social. Pero en las otras avanzamos mucho en salud, por ejemplo, que me imagino que es el Seguro Popular. ¿Qué dice todo el mundo ahora con esto de seguridad social? Porque digo, yo creo que ese sería el punto clave al que hay que meterse, ¿no? Sí, porque está el problema de la seguridad social que está plasmado en la gráfica, junto con el problema del ingreso insuficiente. Son los dos que problemas. Tienen que ver con los problemas de empleo que tiene el país. Y ahí es donde deberá centrarse la política, tanto económica como social, si queremos tener un abatimiento más rápido de la pobreza. Yo recuerdo haber escuchado cuando se presentó esto, que lo presentó el secretario de Hacienda y la secretaria de Desarrollo Social, el secretario de Hacienda regresó a un tema que ha estado planteando desde hace tiempo, que es este sistema universal de seguridad social. ¿Ustedes desde Coneval perciben que esto podría tener utilidad en términos de pobreza, de las dimensiones de pobreza? Yo creo que sí. Realmente un sistema de cobertura universal de seguridad social basada en un enfoque de derechos humanos como sería para seguridad social, igual que para los otros derechos sociales de educación, salud, vivienda, alimentación, seguramente contribuiría muy importantemente. Además, sobre todo si se desvincula de la dinámica del mercado de trabajo. Oye, Ricardo, sí. Hay un tema que también a mí me llamó la atención, aparte de este incremento en la carencia por acceso a seguridad social,
Hay un concepto que a veces a mí me cuesta trabajo un poco entender de qué están hablando, que es la población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo. Ahí también hubo un incremento. ¿Qué es la línea de bienestar mínimo? ¿Quién mide ese bienestar? ¿Qué lo define? Es un nombre, es un apelativo, pero en realidad para que se pueda comprender de una manera más apropiada es un ingreso tan precario que aun si las personas dedicaran todos sus recursos económicos a comprar la canasta básica alimentaria, sería insuficiente. O sea, es básicamente vinculado al tema alimentación y por eso la importancia de mantener la inflación en alimentos bajo control. Exactamente. Es esta canasta alimentaria que tiene Coneval también en su página, ¿no? Así que se es. puede ver ahí de qué está formada. Así es, Porque aquí hay unas mediciones con lo de la alimentación, ha habido varias discusiones equivocadas, porque esta medición de bienestar mínimo es un poco como la pobreza alimentaria, que no tiene mucho que ver con las personas que tienen carencia alimentaria, que son dos cosas diferentes y que las hemos confundido a veces y nada más hacemos bolas al público. Entonces, a lo mejor si las pudiera usted definir para el público sería muy útil, ¿no? Sí, cómo no. La definición de línea de bienestar mínimo básicamente se asocia con un ingreso muy precario, que no te permite ni siquiera comprar tus alimentos. Y la carencia de alimentación se vincula con el acceso que tienen los hogares a alimentos cotidianamente. Y tiene que ver con que haya buena variedad de alimentos, que haya una suficiente cantidad de alimentos, que haya, para decirlo coloquialmente, los 3 alimentos diarios en los hogares. Y aquí la pobreza urbana puede ser interesante porque a pesar de que en una ciudad pueda uno tener un ingreso elevado que no tiene problema con bienestar mínimo, el acceso a la alimentación puede ser muy malo y puede acabar la gente comiendo muy mal y estar en esta circunstancia pues de falta de acceso a la alimentación, ¿no? Exactamente. Ahí es lo que pasa. Ahora, lo que queda claro es que pues estos números, decía ya Macario, reflejan un estancamiento, esta estabilidad económica de los últimos 16, 17 años, pues sirvió para eso, para evitar que aumentara significativamente en términos relativos el número de pobres, pero mientras no tengas niveles de crecimiento con generación de empleo, ¿sí? Estaremos, pues, ahora sí que dependiendo de que si subieron los precios de alimento o bajaron, cosa que no sucedería con un modelo de crecimiento económico en donde tuvieses más empleo y mejor remunerado, ¿no? Ese sería un poco el punto. Básicamente, y que además las repercusiones de este mayor crecimiento efectivamente llegaran a los bolsillos de la población en mayor precariedad. ¿La medición de pobreza se va a continuar haciendo ya cada 2 años? Sí. ¿O a lo mejor en algún momento esperan hacerlo cada año, que supongo que será el doble de chamba? Cuando el INEGI haga su encuesta anual. Son cada 2 años, por mandato de la Ley General de Desarrollo Social, pero para la evaluación de la Cruzada Nacional contra el Hambre haremos un levantamiento anual en los 400 municipios donde está iniciando la cruzada. Bueno, pues ahí están los datos. Ricardo Aparicio, director de análisis de la pobreza de Coneval. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Ramacario. Gracias. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. La violencia en Michoacán escaló el pasado fin de semana con el asesinato del vicealmirante Carlos Miguel Salazar Ramonet. Ante esta situación, las propuestas para terminar con la ola de inseguridad van desde desaparecer los poderes en el Estado o llamar a nuevas elecciones ante la ausencia del gobernador Fausto Vallejo. La Presidencia de la República aseguró que la precisión en los operativos y el resultado de las estrategias forman parte de una etapa en el asunto de la seguridad nacional. Bueno, pues por lo pronto lo que queda claro es que Michoacán, que ya tiene varios sexenios moviéndose en los mares del crimen organizado, con un nivel de penetración bastante grave. A esto hay que aunarle, pues finalmente, la ausencia de un gobernador, que por razones de salud no está, pero que también generan determinado tipo de vacíos, y el hecho de que, pues, tras la captura del Z-40, que siempre, pues, capturar a uno de los grandes líderes del narco genera reacciones, ahí está este asesinato del vicealmirante allí en Michoacán, en donde pues es obvio, es parte de esta reacción de crimen organizado diciéndole al gobierno,
hay que sentarse a negociar y mira, aquí está mi fuerza. Habrá que ver cuál es la reacción de la Armada porque se asesina a un personaje de alto nivel de la Marina que es precisamente el grupo que hoy tiene el mayor nivel de eficacia en el combate al crimen organizado. Sí, es el militar de más alto rango que ha muerto en estas circunstancias, de Marina, pero además de inteligencia en Marina. Es decir, ahora no tenía ese encargo, ahora era el jefe de la zona naval, pero había sido el responsable de inteligencia naval. Sí, es una situación compleja. Creo yo que este asunto del gobernador Fausto Vallejo sí es un problema muy importante que no se ha querido pues asumir en toda su magnitud. El gobernador Fausto Vallejo no va a poder gobernar, está enfermo, desafortunadamente, pues tendrán que tratarlo, pero no puede uno mantener a un Estado en esta circunstancia. Entiendo que lo hacen para no llamar a elecciones nuevamente. Nadie quiere las elecciones. Pues sí, pero hay que hacerlo. Yo no tengo la culpa. Una solución puede ser que el Senado desaparezca poderes, ponga a alguien de interino y llamen elecciones después, pero hay que llamar a elecciones en algún momento. Y también creo que la otra cosa que no se ha asumido en su magnitud es el reconocimiento de que lo que se estaba haciendo en materia de seguridad durante el sexenio pasado, pues no estaba tan errado como parecía. Es decir, para todos aquellos que insistían que había estrategias distintas que iban a funcionar de una manera totalmente diferente e iba a bajar la violencia con facilidad, pues la situación no es así. Es decir, no es tan sencillo el problema y sí requiere un uso de la fuerza que no se ha querido aceptar en el tamaño que debe Quizá hacerse. perdón Mauricio, quizá el problema radica en que el trabajo de inteligencia tiene que hacerse de una manera mucho más efectiva, no porque no se utilice la fuerza, porque la tienes que utilizar, pero tienes que de una o de otra forma establecer toda una red a nivel federal y a nivel estatal, que esa es la otra parte, que te permita tener acceso a la información. Es obvio que estos criminales tienen acceso a información de manera mucho más eficiente que muchos de los aparatos de seguridad del Estado. Y ese es un problema fundamental a resolver, cómo les quitas, cómo les bajas esa capacidad y cómo, hay que recordar el caso de Michoacán, antes del atentado contra el vicealmirante, finalmente el ejército y la marina, la Policía Federal había recuperado espacios que estaban en manos del crimen organizado, carreteras, pueblos, zonas que de una o de otra manera pues, representan parte del capital político y económico de esa entidad. Estamos hablando de grupos de crimen organizado con base social, con grupos que están atrás de ellos, y eso es quizá lo más grave del asunto. Bueno, Perdón, que Mauricio. quizá ya puedan ser que estén perdiendo parte de esa base social, pero para ir, ¿no?, en orden a los comentarios que hacías tú, Ezra, efectivamente la inteligencia es indispensable. No se puede emprender una lucha solamente a base de fuerza, porque entonces estás condenado a perderla. Pues esa fue la explosión de violencia que tuvimos durante los últimos años, no porque haya sido una estrategia equivocada, porque estamos viendo que es la que se está aplicando actualmente, sino porque era una estrategia incompleta y la inteligencia se lleva tiempo. O sea, infiltrar a la gente, recuperar la información y actuar en consecuencia por parte del gobierno. Cerrar tus fuentes de cerrar tus información. fugas también Claro. de información, porque también existen, pues eso se lleva tiempo. Yo considero que eso se está haciendo, o que eso se hizo y eventualmente podrá y se sigue acentuando, intensificando, y eso va a rendir algunos frutos. Aquí lo que sucede, a mí me parece, es sin duda que este no grupo de los templarios, pues de alguna manera está llenando el vacío que deja la ausencia de un gobernador. No se sabe si el gobernador Vallejo había hecho alguna especie de pacto, acuerdo, no se sabe. Lo que sí se sabe es que el gobernador Vallejo no está. Entonces Macario, desde el programa pasado, me parece que acertadamente comentó sobre el tema de la facultad constitucional de desaparecer los poderes. Los poderes en el Estado ya desaparecieron de facto, o sea, es un Estado que está sin poderes, y aquí más bien lo que habría que tratar de hacer es recuperar el control del Estado. Esta emboscada, que algunas autoridades dicen que no fue emboscada, pero eso es muy difícil de creer por la forma como tan desafortunada como se ejecutó al vicealmirante, se da en una zona que es
muy distinta, es hacia ¿no? la parte norte del estado, muy distinta de donde sucedieron las emboscadas de las que platicamos la semana pasada, que esas más bien son hacia el área del sur y el Pacífico. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que todo el estado está dominado por estos grupos de maleantes y que, pues, de alguna manera lo que hay que hacer es reforzar. Lo primero que tiene el gobierno federal en a su alcance es la fuerza. Yo no veo qué otro recurso va a poder utilizar con resultados eficaces pronto. Sobre el tema de inteligencia que se usa mucho para decir que se pueden hacer las cosas distinto, la inteligencia no es enchilame otra, ¿no? Es un proceso bien complejo en donde tu resultado final es encontrar los problemas antes de que se desaten y tomar decisiones al respecto. En 2009 se hizo, con base en inteligencia, la detención de, creo que fueron 18 presidentes municipales, que luego fueron soltados por un juez porque dijo que no había pruebas. Juez que después fue procesado, y entiendo sigue estando procesado, porque pues, ha tomado decisiones muy extrañas. Es la otra Entonces parte. el problema no es únicamente tener la información, sino que no sabes quién puede compartir esa información, porque tus fugas, como decían ustedes, son inmensas, sobre todo en los gobiernos locales. Pero si no se te fugó la información y ya lograste agarrar a alguien, luego tienes el problema de que tienes infiltrados en Procuraduría o en Poder Judicial que hacen que las decisiones acaben siendo inadecuadas. Un ministerio público al que se le olvida llevar un papel, o un juez que lee inadecuadamente un texto, o un secretario de acuerdos que esconde una hojita y ya se acabó el proceso. Entonces sí es un problema bien complicado, no es tan sencillo. Entonces esta idea de que la inteligencia puede reducir el costo de la fuerza no es tan claro, ¿no? Sí, me queda claro. Sí. Nada más era para Sí es, no, está bien. Sí funciona, el problema es crearla. Y has tenido Bueno, pues dos hay un equipos. montón. Ahí no sabemos qué tanto se ha sembrado. Y hay Sí, muy buena exacto. inteligencia, hasta donde yo tengo entendido. Hay problema ahí de coordinación entre los 3 grupos o casi 4 grupos de inteligencia que hay, el civil propiamente, que podríamos dividir en el civil y en la policía, y el que tiene Marina y el que tiene el Ejército, y no siempre se platican, pero hay un trabajo, hasta donde yo entiendo, bastante bien hecho ahí. Y esto me lleva un poco al tema de los grupos de autodefensa. También. Hay Policías comunitarios. Hay un video que está circulando, ¿no?, en estos últimos días, de uno de los líderes, que por cierto es un médico, ¿no? Es una gente que parece una gente respetable dentro de su comunidad, que de alguna manera se ha constituido en líder de uno de estos grupos de autodefensa, y él declara que él, junto con, ¿no?, sus grupos de autodefensa, ha detectado dónde están los malos en su municipio o en sus localidades. Y que a él le extraña mucho que cuando, ¿no?, pues llegó el ejército dizque a ayudar y a tomar el control de las comunidades para desarmar a los grupos de autodefensa, pues él les decía, mire, los malos están aquí y están allá y están allá, y resulta que no pasaba nada, hasta que finalmente él confiesa haber conversado con algunos de estos malos, porque pues a fin de cuentas viven en el mismo pueblito, y le decía, no, pues es que el malo le decía, es que cuando, ¿no?, dan aviso, ¿no?, el que da aviso que vengan por nosotros a la autoridad, también le avisa al líder de los malos para que nos vayamos. Entonces, pues es un problema, ahí no solamente de inteligencia, sino la inteligencia la puedes tener, el problema es que pierdes la efectividad por la manera como está todo coludido. Y esto que comentaba ahorita Mauricio, para volver sobre lo mismo, hay policías comunitarios que pueden ser como este caso, en el que dices, bueno, pues es un doctor que organiza a la gente, y lo hacen para defenderse, pues sí, pero hay otros que están organizados igual de malos, están organizados por la uno de los grupos Así criminales en contra del otro, y es un poco llamativo que en el caso del vicealmirante que fue asesinado es porque tomó una carretera local, digámoslo así, saliéndose de la autopista, porque la autopista por primera vez en mucho tiempo estaba bloqueada por grupos sociales. A ver quién se los cree. Es decir, aquí hay el problema bien serio de que esta
estamos entrando en este proceso en el cual crimen organizado y protesta social o incluso subversión o guerrilla empiezan a ser indiferenciados. Si esto pasa, nos metemos en el drama que tuvo Colombia, que es un drama de 40 años. Yo por eso mi insistencia del programa pasado, no solo de la desaparición de poderes, sino de incluso considerar la desaparición de garantías individuales en un cierto espacio, por un cierto periodo de tiempo, para ordenar el changarro. Mientras tengas infiltradas partes importantes del aparato de seguridad, ni estados de sitio te van a servir. Mientras no puedas romper con esta conexión entre autoridades y delincuentes, vas a estar perdido. No vas a poder ganar esta guerra que finalmente es eso. Les guste el nombre o no, es una guerra contra el crimen organizado. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted sobre el tema de la Reserva Federal en Estados Unidos, medidas que tomaron y que afectan también a la economía mexicana. Esto es Dinero y Poder. La Reserva Federal de los Estados Unidos decidió mantener su programa de estímulo monetario en $85 mil millones mensuales. Dijo que las condiciones del mercado laboral han mostrado mejora en los últimos meses, pero la tasa de desempleo permanece elevada y agregó que la política fiscal ha limitado el crecimiento económico. La economía norteamericana creció 1.7% en el segundo trimestre de este año, cifra superior a la esperada por el mercado. Aquí en México, Hacienda informa que el Producto Interno Bruto crece 2.5% en este segundo trimestre. La meta, pues para 2013 la mantienen en 3.1%. Dicen que sí hay condiciones. Por lo pronto, la Reserva Federal norteamericana ayer dijo claramente: señores, el crecimiento que tiene Estados Unidos, que tuvo en el segundo trimestre de 1.7, el revisado del primero en 1.1, pues genera un problema muy serio. No se está creciendo a lo que pues se pensaba podría ser, y el problema también de que una inflación muy baja puede llevar todavía a una parálisis económica, y a partir de esto los mercados se pusieron a festejar, a echar cohetes y a subir como locos. Así es, Ezra. Efectivamente, el crecimiento de la economía de los Estados Unidos en los primeros 6 meses del año es débil, 1.1 el primer trimestre, 1.7% el segundo trimestre, de eso no hay duda. Pero yo creo que la Reserva Federal, igual que los otros bancos centrales en el mundo, pone más atención no a lo que ya sucedió, sino a lo que espera que suceda. Y aquí es donde vienen las diferencias de opinión. Yo en lo particular, y lo hemos comentado varias veces, veo que el fortalecimiento de la economía de los Estados Unidos es mayor al que se preveía al principio de este año. ¿En dónde está ese fortalecimiento? Bueno, pues el primer punto pues es que ya el segundo trimestre creció significativamente más que el primero. Segundo, está creciendo el precio de las casas nuevas. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la gente está comprando casas y eventualmente eso va a estimular la construcción. Se están generando ya más o menos 200,000 empleos nuevos cada mes. Eso es suficiente para que la tasa de desempleo no crezca y más bien empiece a bajar un poco. Está aumentando la confianza del consumidor, está aumentando el gasto de bienes de consumo durable. ¿Qué quiere decir eso? Y ojo, todo eso con el incremento de impuestos que les pusieron, más la reducción de gasto público, que fue lo que aminoró o deprimió un poco la economía en el primer trimestre del año. Entonces, las señales que están, a mí me parece que son de una economía de Estados Unidos que se está mejorando más de lo que se pensaba, que eso es bueno para nosotros porque eventualmente nos ayuda a crecer, nos ayudará a crecer más, sobre todo en el 2004, y que en términos de tasas de interés ya les llegó el momento en la Reserva Federal de dejarse de hacer los locos y hacer estos discursos que nadie entiende y que confunden más de lo que a veces aclaran, en términos de qué tienen que hacer con las tasas de interés. Las tasas de interés van a tener que subir. Yo veo que la mayoría de los analistas se traga el anzuelo del reporte de la FED de esta semana de que ya no se van a tocar las tasas el resto de este año, sino hasta el 2014. Es previsible, es factible que así suceda, pero créeme, de que van a subir ya... No, está bien, pues sí, también. De que nos vamos a morir, todos nos vamos a morir. El problema es cuándo. Ese es lo importante. El año entrante. Ese es el punto. Es el año entrante. El año entrante y el incremento puede ser que no sea trivial, porque este asunto de que la inflación es baja, pues yo francamente no veo de dónde sale, porque las
cifras de inflación que están reportando... Eso es lo que están dijo la 1.5. Reserva No, ayer. yo sé que no lo dijiste tú, la fuente son ellos. Pero Decir que es baja es un juicio de valor, ¿no? A mí me parece que... igual que el mes que entra la van a empezar a ver alta y ya se Y cambió entonces ya, todo. exacto, y entonces ya cambian las perspectivas. Y además, como bien decía Mauricio, hay una cantidad muy importante de información de que la economía de Estados Unidos está funcionando mucho mejor de lo esperado, y un dato hoy de comportamiento de la industria manufacturera que es espectacular. Entonces, sí se está moviendo. Este asunto del PIB en Estados Unidos también hay que tomarlo con un poquito de cuidado porque cambió la forma de cálculo. Hicieron un cambio en la forma de cálculo, en mi opinión, muy relevante, que vamos a tener que hacer todos en el mundo en algún momento, y es empezar a tratar de sumar dentro del PIB actividades que no son estrictamente industriales. El Producto Interno Bruto, la forma como se calcula, es algo que viene de la época cuando se hacían tornillos y coches y cosas así. Ahora la mayor generación de valor agregado en el mundo ocurre en actividades que no son tan... Servicios. Exacto, servicios, conocimiento, los programas estos de televisión, y eso no es tan fácil de medir. Bueno, ya empezaron a hacer una metodología para medir esto y eso es el cálculo que cambiaron. Entonces hay que tener cuidado con esa medición y tener cuidado con las mediciones de Hacienda de aquí, porque ese 2.5 al que se refieren es así a ojo de ellos. Es decir, no es un dato oficial. Todavía el no. dato oficial sale en 3 semanas más o menos. Me imagino Yo que creo más o sí, menos va a ándale, ser. va a estar sí, por ahí, más o siempre menos. tiene un poquito de información Sí, privilegiada. sí, pero esto, en principio, si es esta información no debería fluir así como Sí, lo no. están haciendo, ¿no? Es que aquí la eso no se discusión, hace. Eso no se hace. perdón, la Así es. discusión sobre crecer al 3% o menos no es un problema del punto 5, es una cantidad importante de empleos y de crecimiento que se puede hacer o que no se puede A generar. lo mejor lo están haciendo ahorita para aflojarle el terreno a la reforma que va a presentar la semana que entra, y no quieren que entre en una circunstancia donde todo el mundo piensa que está achicando la economía, y lo que están diciendo es: tocamos fondo, ya estamos de regreso y la segunda parte del año vamos a crecer porque Estados Unidos está creciendo. Bueno. Tienen razón, nada más que para que dan el número, porque eso yo creo que no Es se que hace. sostenerse en el 3.1 no es tratar- corresponde, porque el vocero oficial en los números del PIB es el INEGI, y Así eso es es, lo sí, que hay sí, que ya está aprender Está bien, a pero respetar. cuando Hacienda te sale diciendo voy a crecer, sigo diciendo que crezco 3.1%, es porque lo que están planteando claramente es la necesidad de decir, señores, no me pongan el 2.5 ahorita porque me van a tumbar toda la economía el resto del año. Claro. Bueno, y hay que seguir generando Déjame expectativas de comentar la crecimiento. aritmética. Déjame comentar la aritmética. Crecimiento el primer trimestre en México, 0.9. Crecimiento en el segundo trimestre, 2.5. Van Así 3.5. más o menos con estadísticas sencillitas, 1. 75. Así es, de promedio. ¿Cuánto tendría que crecer la economía en el segundo semestre para que el promedio del año fuera 3%? Pues 4. Sí, No 4, viene, 4 viene y la medio economía casi. mexicana en ese ritmo. Nomás no hay ninguna señal. Las señales aquí han mejorado también, ¿eh? Y la economía va a tener mejor comportamiento en el segundo semestre del año comparado con el primero, pero no a un No, ritmo 4. de 4, No, del no, doble. no. No, pues no hay señales. No, pero de cualquier manera, los datos que tenemos ahorita, que a mí me parecen más importantes, es lo que está pasando afuera de México, porque de eso depende nuestro comportamiento. Si Estados Unidos está empezando a crecer de manera importante y China se está hundiendo como se está hundiendo, la oportunidad que se abre para México en el mercado estadounidense es espectacular. Si sabemos aprovecharla o no, eso es otro asunto, pero hay una oportunidad verdaderamente espectacular como no la habíamos visto desde el siglo pasado, ¿eh? Es decir, desde 2001 para acá no habíamos tenido una oportunidad como la de ahorita. Es que siguiendo en el mundo de la ficción, si en el próximo semestre, en este semestre, se aprueba una reforma energética, cambio constitucional, Ya con eso, aunque no salga la generas fiscal, ¿eh? generas una La expectativa, sí, enorme. Sí, claro, es que ese es el Sí, punto. pero Ezra. eso venden los políticos. Lo hemos comentado. Ese es el punto. Yo creo que independientemente, ¿no?, de las estimaciones, que siempre pueden ser más acertadas a veces las del gobierno que las de los analistas privados o viceversa, lo que yo te diría es, lo que es importantísimo, la verdad, es el 2014. ¿Por qué? Porque ahorita estamos exactamente en el parteaguas donde en 2014 sí podríamos estar hablando de un crecimiento del PIB del 4,5% como mínimo, pero depende de las reformas. No hay reformas, lo dijimos en programas anteriores, olvídalo. no hay reforma energética, este país va a regresar eventualmente a su tasa normal de crecimiento del PIB, que es 3% por año. Y Sí, esto nos es va bien bien. importante porque a lo mejor no todos los amigos del auditorio lo alcanzan a medir, porque como se habla mucho de reformas estructurales, pues piensan que es la misma discusión de hace 15 años. Sí es la misma discusión, nomás que el país ya cambió en esos 15 años y el cambio es muy importante. En todo el mundo se empezó a hablar esto del Mexico Moment y demás, porque eso trató de hacer el gobierno
¿no? Convenció al resto del mundo de que iba a cambiar las cosas y todo el mundo está interpretando el cambio como una reforma constitucional asociada a la energía. Primero. Si no existe esa reforma constitucional asociada a la energía, el resto del mundo va a decir, México nos engañó otra vez. Aunque hagan toda una maravilla de cambios legales, si no hay el cambio constitucional, se viene abajo todo. Entonces, ya concentramos toda la expectativa sobre México en una única cosa. Una vez más. Y si no sacamos esa única es. cosa, ya se acabó esto. Es que el problema radica en que como el sistema legal en nuestro país es un sistema en donde el que hoy está preso durante 5 años por un delito resulta que es inocente y que sale, Pues para porque trabajaba y juntaba su para estas lana. empresas petroleras o empresas de distinto tipo que le van a invertir o que necesitan invertir en el país, necesitan la garantía de que no le va a salir alguien que diga, oiga, no, Va para sí, atrás. pero hay una reforma, que se hizo una reforma, que como está en contra de la Constitución no pasa, Así es. y entonces no viene la que ese inversión. es un problema que tuvimos en algún momento alrededor de la electricidad, porque el cambio que hay en la ley no es exactamente claro en la Constitución. Afortunadamente nadie preguntó no. y la discusión fue sobre el reglamento. Pero puede pasar eso y van a venir a meter 5,000 millones de dólares y vienen. Entonces, meter 5,000 millones de dólares a ver qué dice un juez en México conociendo cómo está el asunto, ni Ahora, locos. Aquí la parte fundamental es ver con lupa el contenido del proyecto de reforma energética del PRI. Porque el del PAN ya lo conocemos, es un documento que a mí me llamó la atención, son 60 páginas, ¿no? La iniciativa de Muy las radical. cuales 40, no, pero 45 te van explicando paso por paso ¿A qué se por refiere? qué quieren hacer los cambios que quieren hacer. En el PRD ya pintaron su raya, lo del Ya PRI lo no vimos. sabemos nada. Si a nos ver. cumplen, el miércoles presentan, el jueves aquí la discutimos, ¿no? Mauricio González Macarios, que tiene muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los jueves aquí a las 10 de la noche en 11 TV México, Dinero y Poder. Estamos en la radio, Noticias MBS, en el 102.5 de lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde. Por nuestra parte, muchísimas gracias y muy buenas noches.